palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, te damos gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que nos hables a lo profundo de nuestro corazón y que te quedes con nosotros, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues el mensaje de hoy se llama Promesa Cumplida. Promesa Cumplida, y está basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 25 al 35. Y como dice, me encanta decir esto, como dice el Paz, permítame introducirme de la siguiente manera. ¿Hay algo que ustedes lleven mucho tiempo esperando, hermanos? Yo creo que sí, ¿verdad? Ya muchos están pensando. Algo que llevemos mucho tiempo esperando que suceda. Alguna cosa, algún deseo que tengamos en nuestro corazón. Yo creo que todos lo tenemos, todos sin excepción, tenemos algún deseo en nuestro corazón que estamos esperando y confiando en el Señor que se dé en algún momento, que suceda. Y tenemos esa esperanza, tenemos ese anhelo en nuestro corazón, pero sobre todo confiamos en el Señor. Confiamos en el Señor. Y es una de las cosas que vamos a aprender hoy o que vamos a recordar a través de este pasaje. A lo largo de la vida es normal que esperemos cosas, es algo muy humano que estemos esperando cosas. A lo mejor deseamos tener un trabajo o tener un mejor trabajo, tal vez, o tener un compañero o compañera de vida, o casarnos, hacer una familia, viajar, tener una casa propia, tener un mejor coche. En fin, o ahora tener un scooter eléctrico que están tan de moda ahorita, ¿no? Que todo el mundo quiere traer uno de esos. Sí están padres, pero yo como que no me animo todavía, pero sí están padres. Entonces podemos decir que podemos desear muchas cosas. Podemos desear muchas cosas. Podríamos decir que todos los seres humanos tenemos nuestra esperanza puesta en algo o en alguien. Pero ese algo no siempre es lo que nos da felicidad. Felicidad verdadera y plenitud de vida. Ahora, no me malentiendan, hermanos, no quiero decir que esté mal desear las cosas que mencioné hace unos momentos. No es que esté mal, porque yo mismo incluso las he deseado, todos las hemos deseado en algún momento, o las deseamos ahora mismo. El punto es que nuestra mayor esperanza, nuestro enfoque principal, debe estar dirigido al mismo lugar en el que estaba enfocado el personaje bíblico del que vamos a hablar hoy. Y ese personaje es Simeón. Simeón. Y bueno, nos acercamos a la temporada de Adviento, a lo mejor todavía falta un poquito, me estoy adelantando tal vez un poco, pero me pareció pertinente compartir este mensaje con ustedes para que empecemos a hablar de la esperanza que esta época nos trae y de cómo la palabra de Dios nos da valiosas enseñanzas al respecto de esta esperanza. Así que creo que vale la pena adelantarnos un poco en este asunto de la temporada de Adviento. Y los primeros capítulos de Lucas nos hablan o se centran en el nacimiento de Jesús y su infancia. Si ustedes han leído los primeros capítulos de Lucas, se pueden dar cuenta del enfoque que tiene él. Se enfoca en la infancia de Jesús, en su nacimiento. Y bueno, sabemos que los demás evangelistas tienen, aunque narran los mismos eventos, tienen enfoques distintos. El enfoque de Mateo no es el mismo que el de Marcos. Y bueno, el enfoque de Juan pues es también diferente, por supuesto. Entonces cada evangelista tiene su enfoque. Pero si vamos a Lucas, veremos eso, que los primeros capítulos se centran en el nacimiento de Jesús y en su infancia. Y Lucas presenta a Jesús como el cumplimiento de las promesas mesiánicas, es decir, de la llegada del Mesías, de Dios. Y es especial esto porque él destaca la intervención divina en la historia del pueblo de Israel. Una de las intenciones de Lucas es esa, destacar eso, la intervención divina en la salvación del pueblo de Israel y de toda la humanidad, que eso lo vamos a especificar un poco más adelante. Esta historia de Simeón o esta narrativa de Simeón es una de las primeras en el Evangelio de Lucas que señala esa identidad mesiánica de Jesús de forma muy clara, de forma muy directa. Y es curioso que este relato de Simeón pues anticipa la misión y redención que viene de Jesús, por supuesto, y la salvación que viene de él, pero además Lucas es el único evangelista que menciona a este personaje. Si ustedes revisan los evangelios se darán cuenta de que ninguno de los otros 3 evangelios tiene la historia de Simeón, solo el de Lucas. Solo Lucas menciona a este personaje, lo cual lo hace aún más significativo.
Y a diferencia de Simeón, si pensamos en comparar con otros evangelios, quien representa la esperanza mesiánica interna de Israel, pues es Simeón en el caso de Lucas, pero en Mateo capítulo 2 también podemos ver a los magos, que representan a los gentiles que también buscan y encuentran al Señor. Es decir, esta idea de redención, esta idea de salvación, esta idea de esperanza, por supuesto también se manifiesta pues en toda la Biblia, no solo en los evangelios, pero se manifiesta de forma distinta en este caso. Así que vamos a leer el pasaje poco a poco, vamos a ir leyendo porción por porción y vamos a ir descubriendo qué nos está queriendo decir aquí el Señor. ¿Cuántos de aquí están tomando cursos avanzados, hermanos? ¿Ok? ¿Algunitos? ¿Ok? En esta ocasión vamos a imitar un poco el esquema que se utiliza en esos cursos. Vamos a profundizar en los textos, en cada texto, para ver qué nos dice el Señor y después pasaremos a las enseñanzas que tenemos para esta noche. Vamos a Lucas 2, versículos 25 al 26, que dicen así: Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la consolación de Israel. El Espíritu Santo estaba con él, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Ya desde ahí empezamos con las promesas hermosas, ¿no? El Espíritu Santo no solo estaba con él, sino que le reveló, le dijo: tú no vas a morir antes de que veas a Cristo. ¿Se imaginan vivir así? Qué esperanza tan hermosa. Y dice este pasaje: el Espíritu Santo estaba con él. En el versículo 25 se describe a Simeón como un hombre justo y piadoso. Esos son los adjetivos que se le ponen: es justo y piadoso. Y él esperaba la consolación de Israel. Así lo dice tal cual, la consolación de Israel. En este caso, la palabra consolación se refiere a la venida del Mesías, que iba a traer pues ese alivio o esa restauración al pueblo de Israel. A eso se refiere la consolación en este caso. Y eso está pues alineado o va de acuerdo con la esperanza judía también de un redentor. Y es muy interesante ver cómo todos estos rasgos culturales se van juntando y van uniéndose y van formando una historia y nos cuentan una historia de amor, por supuesto, y de redención. El nombre de Simeón significa Dios ha escuchado. Dios ha escuchado, eso significa Simeón. Y esto pues por supuesto es significativo que tenga este significado, este nombre, ya que Simeón representa la esperanza no solo de él mismo, sino la esperanza de Israel como pueblo en que Dios va a cumplir su promesa. Sabemos que no hay casualidades y en la Biblia es muy común que los personajes bíblicos tengan nombres que van de acuerdo con su personalidad o con alguna promesa que el Señor tiene para ellos. En mi caso, pues digo, no es casualidad, más bien es una diosidencia, como decimos, que a mí me gusta mucho decir que yo me llamo René. Mucho gusto, hermanos. Yo me llamo René y René quiere decir el que volvió a nacer. Entonces, no hay mejor descripción de lo que el Señor está haciendo en mí. Porque sí, efectivamente, cuando conocí al Señor volví a nacer. Entonces, ese nombre que tengo me queda perfecto. El segundo no tanto, pero el primero sí. Y todos con cara de, ¿cuál es el segundo? ¿Tú sabes? Arturo, me llamo René Arturo. Para los que tenían la duda, no tengo nada en contra del nombre de Arturo, pero la combinación es lo que no me gusta. René Arturo sí suena como de telenovela, la verdad, entonces eso sí no me gusta tanto, pero quedémonos con René. Para efectos de esta enseñanza, quedémonos con René, ¿ok? El que volvió a nacer. Y también se menciona, hermanos, acerca de Simeón, que el Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo estaba sobre él. Y eso pues nos sugiere una relación íntima, muy íntima, con el Señor y una inspiración divina. Y es algo que sucede no solo con Simeón, sino con nosotros también. Si estás en comunión con el Señor, si estás en contacto constante con su palabra, si la estudias sistemáticamente todos los días, pues el Espíritu Santo está contigo. Porque tú has decidido entregarle tu vida al Señor. Has decidido caminar en sus caminos y estar en su palabra constantemente. Entonces, si tú tienes una relación tan estrecha con alguien, es inevitable que te contagie, ¿verdad?
Es inevitable que te empapes de sus enseñanzas, que las disfrutes, que las apliques en tu vida y que seas pleno en ellas, que seas feliz. Y Simeón hacía eso. Después en el versículo 26, Lucas remarca que la revelación viene directamente de Dios a través del Espíritu Santo. Con la expresión no vería la muerte, esa expresión que dice no vería la muerte, es una especie de metáfora en la que se expresa que Simeón va a vivir o viviría hasta que se cumpliera la promesa. No porque el cumplimiento de esa promesa dependiera de que Simeón estuviera o no vivo, por supuesto, sino porque Dios decidió darle esa bendición. Y Él mismo le reveló eso. Tú no te vas a morir sin ver esto, así que prepárate. Me recuerda un comercial que había hace muchos años, que creo que era de un banco, me parece, o de una aseguradora, no recuerdo, pero entrevistaban a personas en la calle y les preguntaban, ¿a usted qué le gustaría ver antes de morir? Y pues muchos decían, no, pues ver crecer a mis hijos, que sea campeón el Cruz Azul, o se las pongo más difícil, que sea campeón el Atlante, o que el Atlante regrese a Primera División, esa es la más difícil todavía. Y así varias personas decían eso, ¿no? Pero recuerdo que me conmovía mucho la última parte, justo la última persona que entrevistaban era una ancianita que le ponían el micrófono y decía, ver a Dios. Así terminaba el comercial, ver a Dios. Y la señora lo decía con mucha convicción, mi deseo es ver a Dios. Los seres humanos tenemos deseos en nuestro corazón, anhelamos cosas. Y en este caso, el Señor le dijo a Simeón, ese deseo que tienes se te va a cumplir. Y la frase ungido del Señor, que también está en este versículo 26, se refiere evidentemente al Mesías, al elegido de Dios. Recordemos que es el Mesías, el Cristo y el ungido. Es la misma palabra, pero en 3 idiomas diferentes. Y Simeón no solo espera un rey político, sino un Salvador prometido. Es decir, él entendía de qué se trataba esta salvación, él entendía de qué se trataba la llegada de este personaje, de este maravilloso ser divino, todopoderoso, que iba a llegar a salvarnos. Él sabía eso. Simeón lo tenía muy claro. Vamos a los versículos 27 y 28 ahora. Movido por el Espíritu, fue al templo, hablando de Simeón, por supuesto, cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley. Cuando pasó eso, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Así que nos dice el pasaje que Simeón está guiado por el Espíritu Santo y él va al templo en el momento preciso en que María y José traen al niño Jesús para cumplir con la ley de Moisés. La purificación del hijo varón en este caso, ¿no? La presentación del hijo varón. Y Simeón toma al niño en sus brazos y bendice a Dios. ¿Se imaginan esa escena? Él toma al bebé en sus brazos y bendice a Dios. Esta acción simboliza que Jesús es recibido y reconocido como el Mesías prometido. Es decir, Simeón sabía quién era ese niño. Y actúa como representante, Simeón, del remanente fiel de Israel que estaba esperando al Salvador, que confiaba en la llegada de este Salvador, de este Mesías prometido. Después, en los versículos 29 al 32, dice, según tu palabra, estas son palabras de Simeón, según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Simeón sabía que esa promesa se estaba cumpliendo. Simeón sabía que ese momento que tanto había estado esperando, por fin había llegado. Y estaba consciente de eso. Alguna vez vi una entrevista, entrevistaban a varios aficionados al fútbol, y uno de ellos decía que había conocido a Maradona. Y no era argentino, creo que era mexicano, y decía, yo conocí a Maradona, y soy tan fan de Maradona que después de que lo conocí dije, ya me puedo morir mañana. Ya conocí a Maradona. Es lo que les decía antes, ¿no? De que tenemos anhelos, tenemos sueños, pero no todos están en el lugar correcto, ¿verdad? Pero esta persona decía, ya conocía a Maradona, el mejor futbolista de la historia, para él, para esa persona. Mañana me puedo morir.
Simeón estaba viendo esa promesa cumplida en su vida y estaba conociendo ni más ni menos que al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Señor Todopoderoso, que es el personaje, como decía el pastor Elí en el devocional de hoy, el personaje más hermoso que ha pisado esta tierra. No hay nadie por encima de él, Él es nuestro Señor. Y Simeón lo sabía. Simeón comienza con la frase, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Que es lo mismo que les dije, ¿no? Ya, promesa cumplida. Y eso sugiere una especie de cántico de despedida. De hecho, esto es un cántico, este versículo o este pasaje del 29 al 32 es un cántico de despedida de Simeón. Él reconoce que ha cumplido su misión de ver al Mesías y que ahora puede morir en paz. Él reconoce eso. Y esta frase también es conocida como el Nunc Dimittis, que es una expresión en latín que significa ahora despides o ahora dejas ir. Así se conoce este cántico de Simeón. Y también dice, han visto mis ojos tu salvación. Simeón dice, han visto mis ojos tu salvación. Nadie me vino a contar, yo lo estoy viendo. De esa manera Simeón reconoce en Jesús a la encarnación de la salvación divina. Y los versículos 31 y 32, continuando con este cántico, dicen que has preparado a la vista de todos los pueblos, ojo que dice, de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Así que aquí Simeón está inspirado por el Espíritu Santo y proclama a Jesús no solo como Salvador de Israel, esto es importante notarlo, lo proclama no solo como Salvador de Israel, sino de todas las naciones. Porque la salvación del Señor es para todos, ¿cierto? El Señor quiere que todos seamos salvos. Y Simeón proclama esto. Y esta proclamación es significativa porque incluye a los gentiles como destinatarios de la salvación de Dios. No solo al pueblo judío, sino a todos. Porque la salvación es para todos. La cosa es aceptarla, por supuesto, la cosa es tomar la decisión. Pero la oportunidad está abierta para todos. Más adelante, versículos 33 al 35. El padre y la madre del niño, o sea, María y José, se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y le dijo a María, se dirigió a María específicamente, a la madre de Jesús, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Imagínense a María, que de por sí no sabía bien qué estaba pasando. Yo creo que estaba feliz, estaba conmovida, pero no sabía bien qué estaba pasando. Y todavía llega Simeón y le dice, va a pasar esto. Y a ti habrá una espada que te atravesará el alma. José y María, por supuesto, están asombrados por las palabras de Simeón y eso indica su humildad y hasta su obediencia, diría yo, y quizás una comprensión pues limitada en ese momento de la misión completa de Jesús, porque Simeón hizo una profecía completa, él sabía para qué había venido Jesús a la tierra. Simeón los bendijo y luego se dirigió específicamente a María, indicando que Jesús está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición. Hasta que pudiera parecer un momento como anticlimático, ¿no? Primero el momento muy hermoso cuando Simeón levanta al niño, da gracias a Dios, lo bendice, habla con sus papás y les dice, va a pasar esto. Como que José y María hubieran podido decir, íbamos bien, ¿no? O algo así. Pero era necesario que Simeón dijera esto, por supuesto. Este versículo sugiere el destino paradójico de Jesús, es decir, sería motivo de división y conflicto y muchos se opondrían a él, pero él trae o traería salvación y su misión también implica rechazo y juicio. Y Simeón tenía que decir esto. Él fue inspirado por el Espíritu Santo para decir esto. Simeón menciona que una espada, metafóricamente hablando, una espada atravesará el alma de María. Una profecía que anticipa el dolor de María ante el sufrimiento y muerte de su hijo en la cruz, por supuesto.
Y la frase, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones, se refiere a cómo la misión de Jesús va a exponer las intenciones y actitudes profundas de las personas. Una vez más enfatizando la idea de que esta salvación, esta redención e incluso este juicio no es solo para el pueblo elegido, no solo para el pueblo de Israel, sino para todos aquellos que reconozcan al Señor como su Salvador. Y este es el panorama general de este pasaje, Lucas 2, 25 al 35. Y ahora sí, como dice la hermana Chow, esta fue la introducción, hermanos. Ahora sí vamos a las enseñanzas. Saludos a la hermana Chow, que seguramente nos está viendo. La primera enseñanza es, las promesas de Dios se cumplen, hermanos. Las promesas de Dios se cumplen. No hay vuelta de hoja. Leamos otra vez los versículos 25 al 27. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la consolación de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley. Podemos ver aquí que en medio de una cultura que está sumergida en la inmediatez, que es la cultura en la que nosotros vivimos, comentaba, creo que con las hermanas victoriosas, me parece, les decía que vivimos en la inmediatez de la inmediatez, porque ahora todo lo queremos rápido, pero hasta lo rápido lo queremos rápido. ¿A qué me refiero? Y se los digo porque yo lo he visto con estos ojos. Estamos en el teléfono y son videos de 30 segundos, hermanos, 20 segundos. Y ni eso aguantamos. Dice 2 palabras la persona, no. Pero ni siquiera sabes de qué se trata el video. No le diste chance. Y no, otra vez. Vivimos en la inmediatez de la inmediatez. Todo lo queremos rápido. Y ya si alguien llega y nos dice, tienes que ver este video porque está muy bueno. Tiene un mensaje muy padre, velo. Entonces ya dices, pero ¿qué pasa si el video dura 10 minutos? Está bien largo. ¿No existe la versión short? Queremos siempre las cosas rápidas. Vivimos en un mundo así. Vivimos muy rápidamente. Todo lo queremos rápido. Y al parecer todos los avances tecnológicos y los avances en muchas áreas de la vida van encaminados a eso. No solo a facilitarnos la vida, sino a hacer las cosas más rápidamente. Pareciera que ese es el principio que hay que seguir. Rápido, todo rápido. Pero aquí este pasaje nos enseña al menos 3 cosas importantes, o nos pone a pensar en 3 cosas muy importantes. La primera es el valor de la espera y de la fe perseverante. El valor de la espera y de la fe perseverante. Dicen que la paciencia es una virtud. Es una frase hecha, ¿no? Pero es una realidad. La paciencia sí es una virtud. Ser pacientes es una virtud. De hecho, hasta hay un chiste, ¿no? Que una persona está orando y le dice al Señor, Señor, dame paciencia, pero dámela ya, ¿no? Ahorita, ya. Pero sí, la paciencia es una virtud, por supuesto, y tiene un valor para nuestra vida. El valor de la espera y de la fe perseverante. Es decir, no esperamos nada más por esperar. Sí estamos esperando algo, pero debemos ser pacientes. Si tú ves a una persona en la parada de un camión y le preguntas qué camión estás esperando, pues te van a decir, pues el que va a Tasqueña, o el que va a la prepa 5, o el que va a la prepa 8, no sé. Dudo mucho que alguien te diga, no, pues no sé, pues el que pase, pues a ver qué. El que venga con menos gente, a ese me subo. Pues no. Sí esperamos algo, pero sabemos qué es lo que estamos esperando. Y una pregunta que podemos hacernos es, ¿vivimos con esperanza y paciencia en lo que Dios ha prometido, hermanos? Hagámonos esa pregunta, ¿vivimos con esperanza y paciencia en lo que Dios ha prometido? Y otra pregunta más, ¿nos dejamos guiar por el Espíritu en nuestra vida diaria? Porque el Señor nos habla, indudablemente nos habla, y nos habla mucho. La pregunta es, ¿le hacemos caso al Señor? ¿Le hacemos caso a lo que nos dice? ¿Las directrices que nos da? ¿Realmente las seguimos? ¿Realmente estamos siendo obedientes a lo que el Señor nos está pidiendo hacer?
Porque digo, si con alguien nos debemos cuadrar, pues es con Él, ¿no? Él es el jefe de jefes, Él es diría el Paz, el MMPF del universo, ¿no? El mero mero papas fritas, para los que no sepan qué quiere decir MMPF. Preguntémonos eso entonces, ¿nos dejamos guiar por Él? Porque Él sí nos quiere guiar, Él sí nos guía, pero nosotros debemos ser obedientes. Y muchas veces queremos ver resultados inmediatos en nuestra vida espiritual. Inmediatos. Pero la fe requiere, hermanos, de una espera activa y una vida entregada a Dios. Siempre me gusta decir este ejemplo: cuando tú oras a Dios, cuando tú le pides algo a Dios con mucho fervor, algo que deseas en tu corazón desde hace mucho tiempo, y oras a Él, Él te escucha, por supuesto. Por supuesto que te escucha, escucha cada una de tus oraciones y las responde de acuerdo con sus tiempos y con su voluntad. Pero ese periodo entre que tú oraste y el Señor te responde, ahí en medio el Señor sigue trabajando en ti. No es que se haya ido a otro lado. No es oficina de gobierno. Así, déjame aquí el expediente y regresa en 3 meses a ver si hay algún avance. No, el Señor sigue contigo cada día, cada paso que das. Y te dice, aguántame tantito, ¿no? Porque son mis tiempos, no los tuyos. Pero te demuestra que está contigo siempre, porque te sigue hablando, te sigue instruyendo, te sigue guiando. Y eso es maravilloso. Así que Simeón nos invita a una fe que persevera y que es impulsada por el Espíritu Santo. Y recordemos, hermanos, que cuando oramos a Dios, pues sí, Él nos escucha siempre. No se vale decir, es que Dios no me escucha. Sí nos escucha, siempre nos escucha. Pero recordemos eso, son sus tiempos y su voluntad. Y además con la tranquilidad y con la paz de que Él es perfecto. Él es absolutamente perfecto, nosotros no. Y nosotros podemos estar muy seguros de que eso que queremos es lo mejor para nosotros, pero tal vez no. Mejor abramos nuestro corazón y dejemos que el Señor nos muestre si sí o si no. Y si nos dice que no, seamos obedientes para decir, Señor, ¿sabes qué? Me desniego. Yo pensé que eso era bueno para mí, pero ya me mostraste que no. Ya me di cuenta de que no. Gracias por enseñarme eso. Y perdóname por ser tan necio o tan necia. Así es el Señor. Así que, hermanos, Dios es fiel y cumple sus promesas a su tiempo, sin importar cuánto tarden en cumplirse. Y eso de tarden lo digo muy entre comillas, porque el Señor no se tarda. El Señor no llega ni temprano ni tarde, el Señor llega en el momento preciso, porque Él es perfecto y el Señor actúa siempre con una precisión del 100%, porque Él no se equivoca. Esta fidelidad debe inspirarnos a confiar en que Él actuará conforme a su voluntad. Entonces, esta primera enseñanza fue, las promesas de Dios se cumplen. La segunda enseñanza es, las promesas de Dios son para todos. Las promesas de Dios son para todos. Dicen los versículos 28 al 32. Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Aquí Simeón pudo haberse concentrado en él mismo nada más, en decir, bueno, ya me bendijo el Señor, ya me cumplió mi deseo, su promesa se cumplió en mi vida, en mi vida, oigan, nos vemos. No, él habló de todos, porque entendió que se trataba de algo que los involucraba a todos. Y con esto, con este pasaje podemos entender algunas cosas. Primero, que Jesús pues no es solo una figura histórica. Jesús no es solo una figura histórica, es el Salvador de todos. Es el Señor de señores, es la luz que revela la verdad de Dios y su amor. Él es la luz que revela el amor de Dios. Y su luz puede disipar las tinieblas de nuestras vidas. A lo que usted le quiera poner el calificativo de tinieblas en su vida, lo que sea, lo que usted esté pensando ahora. La luz del Señor puede disipar esas tinieblas, como el temor, la incertidumbre y el pecado en general. El Señor tiene ese poder. Preguntémonos, hermanos,
¿Estamos permitiendo que la luz de Cristo ilumine cada área de nuestra vida? ¿Estamos permitiendo que Él actúe en nosotros? Que seamos llenos de Él, que seamos llenos del Espíritu Santo. Preguntémonos eso, es una reflexión personal la que debemos hacer aquí. ¿Estamos permitiendo que esa luz nos ilumine o estamos tapándonos de alguna forma, ¿no? Como Diana y yo tenemos una perrita que se llama Zelda, muchos de ustedes la conocen, es una bala, pero a veces en las mañanas, pues Diana y yo nos levantamos temprano para trabajar y demás, pero Zelda pues no trabaja obviamente, ¿no? Sí es una dictadora, pero no trabaja. Y luego cuando prendemos la luz, ella está dormida y pues molestamos a su majestad, ¿no? Y entonces ella lo que hace es que se pone la patita aquí. Se pone la patita aquí para que no le moleste la luz. Y si en una de esas Diana y yo estamos platicando en voz alta, empieza. ¿Y saben qué hacemos nosotros? Cállate, la vas a despertar. ¿Qué vas a decir? No, Zelda, tranquila, estamos platicando. No, nosotros nos cuadramos porque ella es la dueña de la casa. Sí, ya la despertaste, cállate. Pensemos en eso, hermanos. Permitamos que la luz nos dé, que la luz del Señor nos ilumine. El testimonio de Simeón nos invita a reconocer a Jesús como el centro de nuestra vida. Jesucristo debe ser el centro de nuestra vida, en quien encontramos salvación y verdad. Así que, al igual que Él, debemos proclamar la luz de Cristo. Al igual que Simeón me refiero, debemos proclamar la luz de Cristo a otros, extendiendo la invitación a todos los que están en tinieblas. No se trata de condenar, ni de señalar a nadie, ni de decir, sí, ya sé que tú eres un pecador. Que sí lo es, pero no es para que tú se lo digas, es para que se lo muestre el Señor. Más bien compartamos el mensaje, compartamos el testimonio, seamos amorosos, seamos respetuosos, pero también seamos firmes en nuestra fe como Simeón. Del mismo modo que Simeón reconoció el nacimiento de Jesús como la consolación de Israel, como lo dice el texto, también nosotros reconozcamos, hermanos, su nacimiento en su corazón como una hermosa oportunidad de hallar consuelo y paz a través de nuestra relación con Él. Porque el Señor Jesús también nace en nuestro corazón. Él vive en nosotros. Y nos relacionamos con Él. Y es la relación más importante que tenemos en nuestra vida, más importante. Recuerdo que alguna vez a unos hermanos con los que platicábamos, yo les dije, sí, hermanos, es que Diana para mí es la segunda persona más importante en mi vida. Y los hermanos así, ¿qué? Y ya después empezó la parte espiritual, ¿no? Y les dije, sí, porque Jesús es la primera. Y ya todos, sí, claro, amén, amén, hermano, sí, claro. Ya nos estaba espantando. Y así debe ser. La persona más importante en la vida de todos nosotros es el Señor Jesús. Y nos pide que lo amemos y que amemos a nuestro prójimo. Porque a través de ese amor también mostramos que somos sus hijos, mostramos que vive Él en nosotros. Entonces, del mismo modo que lo hizo Simeón, también nosotros reconozcamos ese nacimiento del Señor en nuestro corazón. Esta fue la segunda enseñanza, las promesas de Dios son para todos. Y vamos con la tercera, hermanos. Las promesas de Dios tienen consecuencias. Las promesas de Dios tienen consecuencias. Vamos con los últimos versículos. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Estas palabras son un recordatorio, podríamos decir un recordatorio de la naturaleza del Evangelio, es decir, es un mensaje que nos confronta con nuestro pecado. De hecho, una de las intenciones del Señor al darnos su palabra, precisamente como un testamento, es confrontarnos con nuestro pecado, que seamos capaces de reconocer que tenemos un problema grave, pero que existe también una solución maravillosa, que es el Señor.
Y eso me encanta a mí, hermano, siempre que tengo oportunidad lo comento. Cuando estudiamos la Biblia y el Señor nos dice, aguas porque si vas por ese camino, las cosas no van a ir bien. Pero también nos dice lo que va a pasar si hacemos las cosas bien. No se queda nada más en lo negativo. El Señor siempre, siempre, sin excepción, siempre nos dice, nos da la advertencia, pero también nos habla de la bendición de ser obedientes. Y eso es maravilloso. Nos confronta con nuestro pecado, pero nos dice qué podemos hacer para ya no vivir en pecado, para ya no practicar el pecado y vivir en santidad, como Él quiere que vivamos. Así que es un mensaje que nos confronta con nuestro pecado. Jesús vendría a transformar corazones, por supuesto, lo sigue haciendo, lo está haciendo con usted y conmigo. Transforma nuestros corazones, pero muchos lo rechazaron en aquel entonces y lo siguen rechazando hoy en día. Esa misma división ocurre hoy. Y lo podemos ver en la escena de la crucifixión. Esos dos ladrones que están uno a cada lado del Señor son una representación justamente de ese rechazo de la humanidad, de quien sí lo reconoce como el Señor, de quien sí clama por Él y de quien no, quien lo niega y no cree en sus promesas ni en su poder. Esa misma división existe hoy, hermanos, y tenemos la responsabilidad de compartir el mensaje, de dar testimonio para que más gente pueda conocer al Señor. La vida de Simeón, hermanos, nos recuerda que seguir a Jesús puede conllevar rechazo, críticas o incluso dolor. Este pasaje nos deja ver eso. El Evangelio confronta el pecado y el orgullo humano. Yo tengo varios amigos inconversos y que además reniegan de Dios y de la Biblia, pero me da la impresión de que no quieren leer la Biblia no porque crean que la Biblia es mentira, sino porque les da miedo ser confrontados con su pecado. Tengo esa idea. Porque sí nos confronta con nuestro pecado, pero ya dije, también nos da la solución. Y este llamado a la fidelidad en medio de la oposición es crucial para nosotros. Vivimos en un mundo que está roto, hermanos. Un mundo lleno de ideologías, lleno de cosas que atentan contra la voluntad de Dios flagrantemente, sin tapujos, sin mayor empacho. Cosas que pudieran llegar a debilitar nuestra fe, a distraernos del Señor, a distraernos de lo que es de Él, de su palabra. Pero debemos mantenernos firmes, porque estas son verdades que fueron verdades en aquel entonces y son verdades hoy también. El Señor sigue pidiendo de nosotros obediencia, fidelidad, constancia, disciplina, que seamos discípulos. ¿Eso se puede en la sociedad actual? Claro que se puede. Los que estamos aquí somos muestra de ello. Debemos dar testimonio de eso. Porque no hay nada, ninguna ideología, ninguna corriente filosófica, ni nada que esté por encima del poder de Dios. Nada está por encima del poder de Dios. Así que estamos del lado del Todopoderoso. Estamos del lado del que derrotó al pecado en la cruz y del que nos ama y tiene planes para nosotros. Preguntémonos, hermanos, ¿estamos preparados para soportar la oposición y el rechazo por nuestra fe? ¿Estamos preparados para eso? ¿Nos identificamos con Cristo en medio de un mundo que frecuentemente se opone a sus enseñanzas? Sé que no es fácil, especialmente para los jóvenes. En las escuelas, en las universidades, los bombardean constantemente con ideas que no son del Señor. Y no solo no son del Señor, sino que atentan contra el Señor, que le faltan al respeto al Señor. Y eso es gravísimo. Pero la palabra de Dios nos dice que sí es posible mantenernos firmes. ¿Y cómo le hacemos? Siendo constantes en su palabra, siendo constantes en la oración, congregándonos, sirviendo en la iglesia, participando en las actividades, leyendo su palabra todos los días, teniendo vida devocional. Mientras más conectados estemos con Él, va a ser más difícil que
los vientos de doctrina o las ideas erróneas invadan nuestro corazón. Así que hagámoslo así, sigamos el ejemplo de Simeón. Él tenía puestos sus ojos en eso, en el Señor, en la promesa. Así que mantengámonos firmes en nuestra fe, hermanos, incluso cuando sea incómodo o doloroso. Se pueden perder amistades, yo las he perdido. Yo aquí les comparto, yo he perdido amistades a causa de mi fe. Y me duele, sí me duele la verdad. Pero estoy pensando en el bien mayor, que es el Señor. Y oro por esas personas, por supuesto, para que conozcan al Señor. Por supuesto que sí. Pero sí, la vida en Jesús sí implica sacrificio. Sí implica desafíos importantes, cosas a las que debemos renunciar, cosas que debemos cambiar. Es un reto, pero la recompensa es maravillosa. Así que sigamos adelante, hermanos. Y ya casi para terminar, quiero compartirles un testimonio personal que tiene que ver con esto de las promesas del Señor. Yo cuando era chavo, allá en saludos a mis hermanos hermano Potro distinguido. Allá en la época en la que no existía la internet ni los celulares y que uno se tenía que levantar del sillón para cambiarle a la tele y esas cosas, porque sí me tocó vivir esa época, Yo tenía muchos deseos en mi corazón. En ese entonces no era cristiano. En ese entonces yo no conocía del Señor. Pero sí tenía deseos en mi corazón. Y uno de mis deseos era, me gustaría tener un trabajo. Un trabajo así, bien, con sueldo, prestaciones y así, ¿no? Porque yo escuchaba que los adultos decían, es que las prestaciones y es que el seguro de gastos médicos y es que no sé qué, y que las vacaciones y que la prima vacacional y ese tipo de cosas. Y yo deseaba eso. Más adelante empecé a trabajar y otro deseo que tenía en mi corazón era conocer a una persona a la cual yo pudiera amar toda la vida, pero que me amara también. Y en ese momento les digo, no era cristiano, en ese entonces no era cristiano, pero tenía ese deseo en mi corazón. No puedo decir que se lo pedía a Dios, porque no estaba cerca de Dios, pero sí tenía el anhelo en mi corazón. Y yo sé que a pesar de mis necedades y de mis insensateces, el Señor me escuchó. ¿Y saben por qué lo sé? Porque me respondió. Porque me permitió tener un trabajo y porque me permitió conocer a mi compañera de vida. Y así, de veras que, tal como se lo pedí, una persona a la que yo pueda amar con todo mi corazón y que ella me ame también así. Ese era mi deseo. Igual que a Simeón, el Señor me lo cumplió. Y doy gloria a Él por eso. Más, por supuesto, por su salvación, por haberme perdonado, por amarme, pero porque sé que respondió esa oración. Entonces confiemos, hermanos, confiemos. Y que nuestras oraciones, como les decía, mientras más cerca estemos del Señor, nuestras oraciones van a estar más alineadas con Él, con su voluntad. Y vamos a pedir cosas que estén dentro de su voluntad. Y seamos sabios también, y seamos humildes para reconocer cuando nos equivocamos y decir, ¿sabes qué, Señor? Tienes razón. Eso que quería yo no estaba bien, no era lo bueno para mí. Gracias por librarme de mí mismo incluso. Porque a veces somos nuestros peores enemigos nosotros mismos, ¿no? Nos metemos el pie nosotros solos. Pero incluso en esos casos el Señor nos guía, nos dice, es por aquí, no te preocupes, es por aquí. Te equivocaste, pero santo no es el que nunca cae, sino el que siempre se levanta, porque el Señor lo levanta. Así que mantengámonos firmes en nuestra fe, hermanos, incluso cuando sea incómodo o doloroso, y confiemos en las promesas del Señor. Tenemos un desafío para terminar.
Vivamos en una espera activa, en una espera activa. Ya les decía, el Señor sigue trabajando en nosotros. No es que nos quedemos sentados así, pues a ver, yo le pedí que me regalara un coche, pues aquí lo voy a esperar a ver qué onda. No, seguimos en el Señor, seguimos caminando con Él y Él nos sigue hablando, sigue trabajando en nosotros. Así que vivamos una esperanza activa, confiando en las promesas de Dios y recordando que son sus tiempos y no los nuestros. Recibamos a Jesús como nuestra luz y salvación. Permitamos que su presencia transforme nuestra vida y nos ilumine en nuestras luchas y temores, que sé que los tenemos, pero el Señor está con nosotros, hermanos. Y seamos fieles a pesar de todo y también conscientes de que seguir a Cristo significa caminar en sus huellas, incluso soportando la oposición y el dolor, pero viviendo con la esperanza de una promesa cumplida en Él. Confiemos en las promesas del Señor, hermanos, porque siempre se cumplen. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por esta tu palabra. Señor, gracias por lo que nos has enseñado hoy. Gracias por darme permiso de hablar con mis hermanos, Señor, y aprender estas cosas, Señor, que debemos confiar en ti, que debemos confiar en tus promesas y entender que son tus tiempos, Señor, que son tus promesas y que tú eres perfecto, Señor, y que debemos esperar en ti siempre. Ayúdanos, Señor, a no ser necios, a no ser berrinchudos, sino más bien a ser obedientes y vivir en santidad, sabiendo que lo que tú decides es lo mejor. Nosotros nos podemos equivocar y de hecho nos equivocamos bastante, pero tú no, Señor, tú nunca te equivocas, tú eres perfecto y nos amas con un amor que no se compara con ninguna otra cosa. Y te damos gracias por eso, Señor. Bendice a esta comunidad, bendice a cada hermano, a cada hermana, Señor. Los anhelos, los deseos que tenemos en nuestro corazón, los ponemos en tus manos y nos sometemos completamente a tu voluntad, Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros y que nos sigas hablando. Gracias porque sabemos que promesa que haces, promesa que cumples, Señor. Gracias por esa esperanza que pones en nuestro corazón. Te lo agradecemos en tu nombre, Señor. Amén.